¿Se ha preguntado qué son los ovnis? 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Con astucia, Satanás anda buscando desviar la atención de los cristianos sobre la realidad de la venida de Cristo y el pronto rapto de la iglesia. Él está lanzando falsas doctrinas que confunden o alejan la atención general de las Sagradas Escrituras. Con mayor razón tenemos que atender lo que dice 2 Corintios 2:11, donde se nos instruye que no debemos ignorar lo que Satanás está maquinando. A los inconversos, Satanás les monta falsas doctrinas basadas en los principios de la nueva era, avalando que estamos adentrándonos a la era de Acuario. Satanás hace creer al mundo que pronto iniciará un progreso de paz y unidad global, resultando para la humanidad un nuevo orden mundial que oprimirá todas las perspectivas del conocimiento y labor. Esto está llevando al mundo a un crecimiento de toda clase de ideas espiritistas, astrológicas e imaginarias. Mientras todo esto pasa en el mundo secular, entre los creyentes se introduce algunas creencias o sucesos que aparentan ser reales, como por ejemplo el fenómeno ovni y de seres celestiales, lo cual lleva a muchos ministros a una especulación escatológica que no tiene nada que ver con la verdad de las Sagradas Escrituras, que se revela en el Nuevo Testamento. He escuchado a varios predicadores hablar sobre el fenómeno ovni, y algunos de ellos lo defienden como una función veraz que viene del cielo. Pastores como David Diamond, Armando Alducín, Gary Lee y Darío Salas hablan de estos seres. Cada quien con una postura diferente, claro. Otros ministros afirman que Cristo volverá en un objeto volador no identificado a llevar su iglesia. Algunas iglesias están asociando el evento del arrebatamiento con el fenómeno ovni. Esto es peligroso, hermanos. Esto es peligroso y un poco especulativo. No podemos tomarnos de una película para hacer una verdad de este asunto. Algunos pastores aseveran que los ovnis son revelaciones de ángeles que cumplen las señales proféticas de los tiempos finales. Muchos de nosotros aún tenemos dudas de todo esto. Y aún no deberíamos pensar que esta creencia sea herética. Pero, ¿qué son estos extraterrestres? El término objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI y recientemente renombrado por funcionarios estadounidenses como WAP, en español FANI, fenómeno aéreo no identificado, se refiere a la observación de un objeto volador creado aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. También se le conoce como platillo volante. Algunos eruditos bíblicos que profundizan en estos sucesos proféticos aseguran que el fenómeno aéreo no identificado cumple con procedimientos ocultistas por medio de lo cual ayuda a distraer la atención real del testimonio de la Biblia. Recuerde 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está creando los medios para argumentar el enorme suceso mundial relacionado a la desaparición de los creyentes de la tierra. Póngase a pensar, ¿qué dirán los gobiernos del mundo al hecho de que miles de cristianos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos? Ellos jamás darán una respuesta bíblica, aunque es probable que después de un tiempo sepan lo que en realidad pasó. Los gobiernos actuarán igualito a los fariseos cuando supieron que Jesús había resucitado, pero pagaron mucho dinero a los soldados para que dijeran lo contrario. Mateo 28:11 al 15.
Es probable que los gobiernos mundiales paguen mucho dinero a los medios de comunicación para que afirmen que las personas desaparecidas fueron secuestradas por ovnis. Los gobiernos del mundo buscarán otras razones que no vendrán de la verdad profética para desviar la atención mundial. Hay personas que han estudiado mucho sobre platillos voladores y han llegado a la conclusión que un 90% de las apariciones ovnis son puros inventos, manipulación, coincidencia y psicosis colectiva. Muchas personas creen más en el fenómeno ovni que en el rapto de la iglesia. Satanás busca confundir y dar lugar a falsas enseñanzas que contradicen el arrebatamiento de la iglesia. El doctor César Vidal Manzanares dice en su libro: hay que dar un nombre a las fuerzas invisibles engañosas que se ocultan tras el disfraz de los ovnis. La evidencia documentada del siglo nos obliga a decir que este sería el de demonios. Miren, hermanos, estas afirmaciones engañosas y sutiles de los ufólogos se han infiltrado en las iglesias evangélicas. Mucho ha ayudado el cine y la televisión. ¿Recuerdan ustedes los Expedientes X? Toda esta influencia está absorbiendo a los cristianos que relacionan los fenómenos ocultistas y diabólicos con acciones científicas y de seres celestiales. Ante esta verdad, ¿dónde se sitúa usted? ¿En los conceptos falsos del engaño de la nueva era o en la revelación de las Sagradas Escrituras? Tenemos que rechazar lo oculto y vergonzoso. 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El fenómeno llamado ovni no es otra cosa que la manera sagaz de crear una psicosis extraterrestre que distraiga a muchos sobre la verdad bíblica del rapto. Muchos predicadores especulan, suponen y manipulan. Estos son métodos usuales que ellos utilizan para crear una serie de pruebas que traspasan los principios fundamentales de la palabra de Dios. Lo lamentable es que muchas de estas hipótesis se hacen doctrinas y se montan a la verdad expuesta por los apóstoles de Jesucristo para llevar a miles de ingenuos a aperturas que se sujetan a la estrategia de la nueva era y a acelerar una mezcla religiosa que lleva a la desaparición de la verdad profética. No olvide, por favor, lo que dice Corintios, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja sobre nosotros. Hermano, tengamos cuidado. Dios le bendiga. Cristo viene ya, Cristo viene ya, Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene.